Primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado por esta oportunidad y, bueno, para los que no me conocen, soy Samer Rojas, soy backend lead del equipo de desarrollo de KiwiBot. KiwiBot es una empresa donde estamos buscando construir la mayor flota de robots de delivery del mundo. De hecho, aquí tenemos uno. Este es el KiwiBot modelo versión 4. Y con él estamos en más de 30 ubicaciones operativas actualmente. Hemos hecho más de 300.000 órdenes con 0 emisiones de carbón. Nuestro mercado principal se encuentra en Estados Unidos, aunque estamos expandiéndonos a Medio Oriente actualmente. De hecho, en Estados Unidos, a mediados de agosto vamos a estar abriendo operación con Grubhub, una de las mayores aplicaciones de delivery de Norteamérica. Y bueno, todo esto es con el objetivo de hacer accesible el delivery a todo el mundo. Ya entrando un poco más en tema, pues la charla, como bien el título lo dice, es sobre el manejo de la información en tiempo real. En KiwiBot, digamos que somos muy conscientes y hemos vivido en el equipo de desarrollo la gran cantidad de información que se genera en tiempos súper acelerados y la necesidad que implica para el desarrollo de las aplicaciones, para la experiencia de usuario, para el procesamiento, ya sea para análisis o el mismo funcionamiento de nuestros sistemas. Entonces, bueno, voy a contarles un poco de por qué KiwiBot llegó a estas tecnologías, qué clase de usos encontramos, qué es lo que hace mágicas estas tecnologías para KiwiBot y algunos casos de ejemplo para que puedan generarles curiosidad y pues esperamos que puedan experimentar a futuro con estas tecnologías. Y bueno, entonces, bueno, acerca de KiwiBot, cuando ingresé al equipo de KiwiBot, digamos que no tenía mucha experiencia. De las primeras tareas que se me asignó fue crear una plataforma para manejar toda la información de los robots, con saber todos los sistemas. Como verán, es un sistema bastante complejo, tiene muchos sensores, necesitamos manejar el estado de las diferentes partes, todo esto en tiempo real. Adicionalmente, también se me pidió que creara unos autoasignadores. Por supuesto, el tiempo real era una parte fundamental de esto. Y cuando me la asignaron, lo primero que le dije a mi jefe es: no sé cómo hacer esto, no tengo ni idea. ¿Sí? Fue recién contratado en mi primer mes, y lo que él me dijo fue: tranquilo, yo sabía que no lo sabes, pero lo vamos a ir descubriendo. Efectivamente, de los primeros retos que nos encontramos fue la gran cantidad de data que maneja KiwiBot, la necesidad de procesarla, de utilizarla, la necesidad de que esa información llegara en tiempo real a todas las personas involucradas en la empresa, y adicionalmente que contamos con múltiples servicios que necesitaban comunicarse entre sí de la manera más eficiente posible y en tiempo real. Para esto, digamos que las primeras herramientas que escogimos fue Python. Muchos de ustedes estoy seguro que conocen las ventajas de Python, desde su usabilidad, la fácil que es integrar con otras herramientas, la cantidad de herramientas que hay para el procesamiento y manejo de información. Entonces, pues, a partir de ahí, encontramos la necesidad de que nuestros sistemas mantuvieran integridad de la información, que pudieran escalar horizontalmente, que pudieran asegurarse que la información llegue en el estado que necesitamos, en el orden que necesitábamos, para estas múltiples plataformas que estábamos manejando. Y Kafka llegó como una de esas soluciones. Primero, como solución de infraestructura. En cuanto al manejo de registros, podemos ver, digamos, que los registros, bueno, como una forma de, no estoy promocionando mi Twitter, pero como una forma de compartir un pedazo de información, en este caso, por ejemplo, puede ser un tweet, a través de una ruta. Podemos verlo como si estuviéramos pensando en un sistema de transporte de mercancía, por ejemplo. Y es un registro, entonces tiene clave y valor. Entonces, por ejemplo, en el caso del tweet, tenemos aquí el ejemplo, y se transporta a través de una ruta enviado por un servicio que va a producir nuestros mensajes, donde esperamos que llegue exitosamente y en el estado que necesitamos a un consumer. Lo que hace interesante la infraestructura de Kafka es más la parte de los clusters, brokers, que nos permiten
que podemos verlo como ese gran sistema de logística. Si fuera un sistema de envíos, entonces podríamos decir como, bueno, yo envío mi paquete, pero hay un gran sistema detrás que se encarga de que ese paquete llegue a donde debería. Utilizan, digamos, diferentes servidores o brokers que se comunican entre sí para asegurarse que la información llegue en el orden exacto en que fue enviada. Si es el orden en que lo deseamos recibir, podemos recibirlo en diferentes órdenes, y que llegue íntegra. Adicionalmente, al manejar un sistema de particiones, podemos ver las particiones como si fueran grandes camiones donde ponemos nuestras cajas. Podemos escalar horizontalmente los consumers para mantener, digamos, diferentes instancias de un grupo de consumers que escuchan el mismo topic y reciben la información, digamos que se distribuyen la carga de la información que reciben para procesarla cada uno. Entonces, por parte de infraestructura, Kafka resultó una gran solución para nosotros, pero lo que realmente hizo interesante Kafka para nosotros, lo que lo hizo mágico, fue KSQLDB. Esto nos permite que ya no solamente estamos enviando información de un punto A a un punto B, que es útil y con la infraestructura que nos provee es bastante eficiente, pero podemos procesarlo en ese intermedio. Entonces, tenemos la posibilidad de usar SQL para procesar dicha información en el transcurso. Ya sea con, pues, muchos de ustedes ya conocen SQL, ¿no? Pero podemos hacer operaciones de agrupación, unirlo con otra información que también se maneja en tiempo real, podemos agregar información que necesitemos, podemos realizar muchas más operaciones gracias al poder de SQL en tiempo real. Entonces ahora los topics, las simples tuberías o rutas de transporte ya dejan de ser solamente eso para convertirse en posibles rutas de transformación de esa información. Y pasa a entrar un nuevo concepto, una dualidad con lo que vienen siendo las tablas. Ok, entonces, en un streaming manejamos eventos, podemos manejar, por ejemplo, en el caso de ese tweet, cada uno de los estados que ha cambiado en ese tweet. Por ejemplo, si tenemos un evento para cada vez que alguien le da like a ese tweet, podemos transformar cada uno de esos eventos y que el recibidor final reciba cada uno de esos eventos transformados. Podemos haberle agregado información a ese tweet, podemos haberle agrupado los tweets de cierta manera y va a recibir múltiples eventos transformados. Ahora, KSQLDB maneja tablas, donde podemos guardar el último estado de cada uno de esos elementos. En este caso, por ejemplo, podemos guardar únicamente el último estado del tweet, y esto nos permite que cuando hagamos ciertas operaciones podamos, por ejemplo, mezclar información que es bien en tiempo real de un stream, de eventos que nosotros generamos, con información del último estado, de información que no necesitamos todos esos estados, sino el último estado. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo para diferenciar bien qué es un stream y qué es una tabla. Entonces, para el stream podríamos verlo como esta serie de pasos que nos podrían permitir reconstruir todo el proceso que surgió a través de la información, mientras que las tablas serían como un screenshot de ese último estado que necesitamos. Ok, me pasó. Bueno, aquí se puede ver claramente, digamos, ya con una figura de la documentación de Confluent, cómo entonces pueden ver la diferencia entre un stream donde siempre va a almacenar cada uno de los eventos, mientras que la tabla únicamente es su último estado. Ahora, digamos que lo que hizo mágico fue poder combinar esa información. Por ejemplo, en este caso de uso, estamos utilizando los spaces de Twitter. Podemos tener eventos donde cada usuario únicamente cuenta con el ID del space al que corresponde, y podemos unir esa información en tiempo real, cada uno de esos eventos, con el space correspondiente. Entonces estamos agregando información en tiempo real sin necesidad de hacer operaciones dentro de nuestros propios servicios. Lastimosamente, esto, a pesar de ser muy útil, de brindarnos muchas herramientas, de poder generar ventanas de tiempo donde se procese la información, de tener una gran posibilidad, pues está un poco limitado, y por eso en las próximas diapositivas mostraré otras soluciones que encontramos. Este es un ejemplo, por ejemplo, en el caso que mostré anteriormente, ya esto con una simple query persistente dentro de la instancia de KSQLDB, podemos con SQL procesar la información de dichos streams. En este caso estamos haciendo un join,
con la información de los spaces. Entonces estamos mezclando la información a través pues, de la llave del Space ID, mezclando la información del stream con la de la tabla. Y cada uno de los eventos que recibamos tendrá eso. Y ahora podemos, por ejemplo, contar el número de usuarios que hay en Space utilizando SQL. Entonces generamos una operación de agrupación y podemos generar el conteo y agregarle más información que sea más valiosa para los diferentes servicios que tenemos, para los diferentes equipos que tenemos, para los diferentes propósitos que tiene el equipo de Kibot. Podemos generar esto. Entonces, como decía anteriormente, llega un momento donde es muy útil, realmente nos permitía enviar información a donde necesitábamos mantener una escalabilidad horizontalmente. Podemos tener múltiples servicios comunicándose entre sí con la información que necesitaban, pero habían cosas que eran más específicas. Teníamos que poder, por ejemplo, hacer operaciones que requerían el manejo de ubicaciones en tiempo real. Necesitábamos poder procesar toda esa información a nuestra manera y con unos tiempos muy eficientes, porque esto iba a afectar la experiencia de usuario, esto iba a afectar la eficiencia de nuestros sistemas, así que llegamos a Redis. Redis es una base de datos en caché, lo cual lo permite ser eficiente, increíblemente eficiente y increíblemente rápida para operaciones, lo cual también nos sirve porque no toda la información que nosotros necesitamos procesar en tiempo real necesitamos que persista, o necesitamos que persista por un gran tiempo, solamente el tiempo suficiente para procesarla a veces. Tenía estructuras de datos, lo cual nos permitía pues, jugar con ellas y generar soluciones muy interesantes a problemas muy variados que teníamos. Y todo esto, pues, adicionalmente cuenta con operaciones atómicas. Entonces significaba que podíamos hacer las cosas muy específicamente si lo necesitamos. Para aquellos que tal vez no hayan escuchado el término antes, simplemente operaciones atómicas es que cuando el hilo de ejecución está tratando las operaciones, no las trata en grupos, sino digamos, puede tratar una que viene de diferentes emisores en diferente orden sin necesidad de pausar el hilo de ejecución por las tareas que actualmente está haciendo. Muy útil cuando estás trabajando con múltiples servicios que acceden a la misma instancia de Redis. Entonces, bueno, la magia y lo que hace rápido y interesante y lo más útil para Redis, para nosotros, fue las estructuras de datos que proveía, la oportunidad también de la búsqueda y la indexación que tiene y jugar con las llaves que tienen los registros de Redis, aunque por ahora daré énfasis más que todo en las estructuras de datos. A diferencia de, bueno, cuenta con muchas de las estructuras de datos que la mayoría de gente ya conoce. Podemos guardar simplemente un string, si queremos guardarlo temporalmente en Redis, una información que necesitemos guardar específica relacionada, no sé, a un bot que necesitamos guardar en un string. Tiene la oportunidad de usar estructuras como conjuntos organizados, listas y hashes, muy conocidos en el mundo de las estructuras de datos, con sus correspondientes ventajas. Los sets para mantener información única, los sets ordenados para ordenar la información según lo necesitáramos, por ejemplo, para el uso de métricas es bastante útil. Los hashes, todo el mundo creo que conoce las ventajas de los hashes. Una velocidad muy buena a la hora de acceder a la información dentro de ellos, con un costo de memoria correspondiente. Pero también cuenta con estructuras más especializadas, de hecho más especializadas que las que menciono ahí. Aquí menciono algunas que son orientadas al uso estadístico. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sobre el Hyperlock. También cuenta estructuras para el tema de manejo de índices geoespaciales. Entonces, para el tema de manipulación de zonas, de posiciones, de distancias, bastante útil. Y de streams. Aunque adicionalmente cuenta con módulos para manejar JSONs, para manejar inteligencia artificial y muchas cosas más. Entonces, bueno, estas son las estructuras que manejamos. Entonces, pues ahí está el caso del string, solamente un conjunto llave valor entre un string y pues su llave. El caso de los sets organizados ya empezamos a notar que puede proveernos ciertas herramientas. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo puedo guardar las métricas de, no sé, la temperatura del robot, me estoy inventando, correspondiente a un instante de tiempo? En algún punto dirán, bueno,
si yo utilizo de llave un instante de tiempo y el instante se repite al otro día, se va a borrar. Entonces ahí uno empieza a jugar con las llaves y con los valores para poder usarlas, lo que hace único a estas estructuras de datos y procesar la información que necesitas en tus propios servicios en tiempo real. Las listas, los hashes y los índices espaciales fueron los que más hemos utilizado últimamente. El Hyperlog Log es un ejemplo de cómo para gran cantidad de datos empieza a ser cada vez más útil Redis. Entonces, ya en lugar de, por ejemplo, guardar todos los bots en un set y tener que contar cada uno de esos bots para generar el total de bots que existen, cuando se tienen grandes cantidades de datos, se puede generar un aproximado. Entonces, el Hyperlog Log funciona con funciones probabilísticas y hashes para darte un aproximado de un conteo de grandes cantidades de datos. Entonces, te puede dar un estimado sin necesidad de sufrir la desventaja de los sets, que es la gran cantidad de memoria que consumiría únicamente para generar el conteo de la cantidad de bots. Lo mismo cuenta con diferentes estructuras, por ejemplo, para determinar si un bot está en una zona o no lo está, o diferentes funciones gracias a estructuras mucho más, digamos, específicas. Esto es un ejemplo. Creo que muchos de ustedes últimamente han escuchado de ChatGPT, pero quisiera hacer énfasis en que ChatGPT usa Redis. Tal vez no exactamente de esta manera, pero quizás hacer un aproximado de cómo cada empresa puede ajustar dichas estructuras de datos a sus soluciones particulares. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, bueno, yo tengo una conversación con un modelo de lenguaje, pero si el contexto se limita a unas cuantas palabras, por así decirlo, ¿cómo puedo optimizarlo para no pasar la información que no necesite? Si yo estoy hablando en la misma conversación sobre estructuras de datos y, no sé, que me escriban textos sobre ciencia ficción, ¿cómo hago que únicamente tome en cuenta los textos de lo que mi último mensaje especifica? Entonces, por ejemplo, una solución podría ser utilizar un hash. Decir, bueno, cada palabra importante que esté en un mensaje, voy a relacionarlo a esa interacción. Y cuando el próximo mensaje llegue, bueno, lo guardo. En este caso, por ejemplo, están hablando de ciencia ficción. La persona le está pidiendo que le ayude a escribir una novela y le está diciendo como, bueno, ¿cuál va a ser la premisa? ¿Sí? Entonces la palabra writing queda almacenada dentro de la estructura. Y cuando llega la siguiente interacción, por ejemplo, imaginemos que la conversación avanzó, ya están definiendo el nombre del protagonista. Entonces, entonces para la palabra protagonista tengo un registro que dice la interacción entre el humano y el bot, que dice que el protagonista se va a llamar el Dr. Ava. Imaginemos que más a futuro vuelven a mencionar algo sobre el Dr. Ava. Ahora puedo únicamente pasarle ese registro de la interacción que menciona la palabra Ava, que va a hacer referencia a que es un protagonista, y evite pasarle información innecesaria. Lógicamente la desventaja de ser un hash es que cada vez que mencionen la misma palabra otra vez, se va a borrar la interacción. Entonces podemos ser más específicos con las estructuras que utilizamos. Aquí ya sería un poco más en código de cómo se vería eso. Entonces dividimos los mensajes en palabras y le pasamos entonces al hash para cada una de esas interacciones su contenido. Y podemos hacerlo mejor si utilizamos listas. Ahora, si cada palabra puede guardar todas las interacciones donde se menciona, podemos pasarle todos los mensajes necesarios al modelo sin necesidad de volver a repetirle información innecesaria. Pero bueno, de hecho ese sería el problema, que estaríamos replicando mensajes. Lógicamente no creo que esta sea la solución que usa ChatGPT, porque Redis AI puede hacerlo con vectores, sin necesidad de pasarle los mensajes como tal. Pero pues mi conocimiento no llega hasta allá. Espero algún día poderles traer la presentación sobre cómo Redis AI puede funcionar para inteligencia artificial. Pero es una aproximación de cómo estas estructuras pueden generarnos. Listo, ya traemos nuestra información desde Kafka, ya traemos la información exactamente como la necesitamos, pero ahora hay cosas específicas que queremos hacer. Y esas cosas específicas las podemos hacer con velocidades mucho más rápidas, sin necesidad de acceder a bases de datos y sus lentos tiempos, sin necesidad de generar esperas. Bueno, aquí ya está el código, entonces ya utilizando la lista en lugar del hash, y nótese que la llave cambia un poco. La llave ya ahora involucra información sobre la sesión y sobre la palabra específica.
Y así estas llaves y con ciertas operaciones y ciertas estrategias pueden ayudarnos a la hora de buscar información en Redis. Pero eso ya es un poco más profundo. Bueno, aquí tenemos esto. Entonces, ya íbamos avanzando, íbamos conociendo más acerca de Redis, más acerca de Kafka, y llegó un punto donde encontramos que existían los scripting de Lua en Redis. Entonces, existía la oportunidad de, bueno, ya tenemos, por ejemplo, la oportunidad de decir, no sé, me generó una estrategia para calcular cuando un bot está en cierta posición o tiene ciertas características, pero ahora tengo la oportunidad con el scripting de Lua de generar eso directamente en la instancia de Redis, sin necesidad de hacerlo en mi microservicio. ¿Sí? La contra que nos encontramos en el camino, aunque esta herramienta puede ser muy interesante y puede parecer que simplifica muchas cosas, en el caso de nosotros nos dimos cuenta que choca un poco con el tema de la atomicidad de las operaciones, porque los scripts de Lua no son atómicos. Ellos, si tú lo pones en un hilo de ejecución y tú le pasas un gran script de Lua, hasta que no termine todo el script y todas las operaciones que implica, no va a hacer la siguiente operación que necesita hacer, que otro servicio. Entonces, mientras un servicio le pide un script de Lua, otros servicios tiene que esperar hasta que ese script de Lua termine para que le haga sus propias operaciones. Eso en términos de tiempo real significa espera. Y significa que entre más datos, por ejemplo, esté procesando ese script de Lua, si está procesando todos los robots existentes de KiwiBot, va a ser increíblemente lento. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad de optimizar bien la manera en que Redis estaba interactuando con su hilo de ejecución. En este caso, también estamos viendo que las operaciones atómicas tienen una desventaja, y es el número de veces que tú interactúas con el servidor y esperas una respuesta de él. Entonces, si tienes 10 operaciones, va a ser 10 round trips, cada round trip siendo una ida y una vuelta del servidor. Esto también significaba tiempos de espera, pero Redis tiene una solución para ello. Y fue una de las cosas que también encontramos más interesantes de Redis. Y es que ahora todas las operaciones que podamos hacer en conjunto las podemos agrupar y enviarlas en un bloque. Y de manera que mantienen su atomicidad, pero el número de veces que el servidor interactuó con Redis disminuye. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo 3 operaciones diferentes. Estamos haciendo, créame esta llave, créame este otro, incrementame el anterior, pero únicamente hice un viaje hasta el servidor para decirle, hazme estas operaciones, y a la de vuelta recibí un bloque de respuestas de estas operaciones, volviendo mucho más eficiente todo este proceso. Como podrán ver, esto es un bocado apenas de todas las herramientas que ofrece Kafka, de todas las herramientas que ofrece Redis, y de todas las posibilidades que existen, sobre todo para nuestros propios servicios, nuestras propias necesidades. Y la idea de esta conversación es más mostrarles todas las diferentes oportunidades que esto genera, más allá de decirles exactamente cómo hacer las cosas. La idea es como que ustedes vayan, experimenten con sus propios servicios, experimenten con las diferentes estructuras de datos, las diferentes herramientas que esto provee, y bueno, nos cuenten qué surge de ello. Bueno, entonces pues esto ya sería el final.